Si hablamos de hacking, de Black Hat y de grupos de cibercriminales, uno de los primeros países que se nos viene a la cabeza es Rusia. Y es precisamente aquí donde ocurre la historia de hoy, en la que hablaremos de un grupo de cibercriminales responsable de alguno de los mayores robos financieros del siglo XXI. Su nombre, Evil Corp. Esta banda de cibercriminales rusos no es simplemente una organización de hackers novatos, sino una sofisticada maquinaria criminal que ha robado millones de dólares mediante ciberataques a gran escala. Evil Corp es un grupo en activo, el cual su principal objetivo es el robo de cuentas bancarias y la creación de un malware bastante complejo. Para entender mejor la formación de Evil Corp, tenemos que viajar a los primeros días del crimen organizado. A medida que Internet se expandía, las personas comenzaban a tener una mayor confianza en el mundo digital, sin tener en cuenta el riesgo que esto podía llegar a tener. En la década de los 90, mientras Occidente celebraba la explosión de la era digital, Rusia seguía un camino paralelo. La caída de la Unión Soviética dejó a muchos jóvenes talentosos con habilidades técnicas excepcionales, pero sin oportunidades económicas. Entre ellos, un pequeño colectivo de piratas informáticos que comenzaban a destacar, creando así las primeras conexiones de lo que en un futuro se conocería como Evil Corp. Pero antes de seguir hablando de esta organización, tenemos que poner en contexto a Maxim Yakubets. Maxim nació en Rusia el 6 de mayo de 1987, y aunque no se conoce demasiada información acerca de su infancia, sí que se sabe a ciencia cierta que desde bien pequeño comenzó a tener un gran interés tanto por la tecnología como por la informática. Desde su inicio en la informática, lo que más le atraía era tener un gran conocimiento sobre hacking y creación de malware. Empezó a acceder a foros clandestinos y, como comentamos anteriormente, a tener múltiples conexiones con cibercriminales, lo que le llevó a introducirse de lleno en el oscuro mundo del malware financiero. En el año 2010, Yakubets emergió como el líder de la banda criminal protagonista de este vídeo. Ahora que ya conocemos cómo fue fundada y quién fue su líder, vamos a ver más en detalle cuáles fueron los crímenes que cometieron, cuánta gente se vio afectada y todo lo que hubo por detrás de estos criminales. La creación de Evil Corp no fue algo que surgió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual a partir de que Yakubets aumentó sus habilidades en cuanto a la creación de malware y sus capacidades para formar un equipo eficaz de hackers. Pero para entrar más en detalle en la creación de Evil Corp, no podemos olvidarnos de cuál fue el primer malware que estos criminales crearon. Malware que en sus primeras versiones se le conocía por el nombre de Kridec o Bugat. Un troyano bancario que fue diseñado para encargarse de robar credenciales financieras de los usuarios infectados y transferir el dinero a cuentas que estaban controladas por los atacantes. Kridec era capaz de eludir las protecciones bancarias tradicionales y facilitaba el fraude a gran escala. Este troyano permitió a Yakubets y a su equipo probar sus primeros ataques masivos a entidades bancarias. En 2011, mediante unas enormes campañas de phishing, consiguieron propagar una versión mejorada de este troyano, que recibió el nombre de Dridex. Una vez que los clientes de los bancos iban descargando este malware, Dridex comenzaba a capturar las pulsaciones del teclado, algo que se conoce como keylogin, y con lo que les permitía registrar todo lo que escribía el usuario, como pueden ser sus contraseñas o sus datos de inicio de sesión. Conseguía inyectar código en las webs legítimas que visitaba el usuario, llegando a robar datos sensibles como credenciales de sesión o los números de su tarjeta de crédito. Dridex se comunicaba con un servidor remoto de Command and Control, al que le enviaba todos los datos robados a los clientes y esperaba para recibir las instrucciones de lo que debía de hacer a continuación, ya que gracias a esta conexión el grupo de Maxim podía realizar ataques más específicos o incluso llegar a cambiar el comportamiento del troyano. En este punto lo que intentaban es lo que en el mundo del hacking se conoce como movimiento lateral, que básicamente consiste en, a partir de un usuario infectado, lograr moverse por toda la red administrativa y así llegar a encontrar nuevas víctimas. Anteriormente hablamos de Yakubets y su obsesión por el fraude financiero, así que si hablamos de su malware más potente, no vamos a dejarlo a un lado. Y es que el objetivo principal de Dridex era robar todo lo que se encontraba a su paso y tuviese relación con las entidades bancarias, ya sean datos de clientes, contraseñas o información de cuentas bancarias. Y te preguntarás, ¿con todo esto qué conseguían? Pues su primera opción era realizar transferencias de cuentas no autorizadas. Los atacantes usaban las cuentas y credenciales robadas para iniciar transferencias de dinero hasta las cuentas de Evil Corp.
Estas transferencias eran difíciles de rastrear ya que los fondos pasaban por diferentes cuentas hasta llegar a su destino final. Otra de las actividades que realizaban era entrar en unos foros bastante turbios de la famosa Dark Web y en unos foros en concreto bastante clandestinos y vender todos estos datos robados. Pero lo que más apreciaban era cuando obtenían las credenciales de acceso a la red corporativa de una empresa, ya que teniendo acceso a toda la red podían llegar a desviar fondos o llegar a obtener información clasificada de la empresa a la que tenían acceso. Pero claro, las empresas poco a poco comenzaron a detectar este malware y con ello empezaron a crear métodos tanto para evitarlo y para no ser infectado. Pero con todo esto, aún así, ¿os pensabais que iba a ser suficiente para detener a Maxim? Pues si os pensabais esto, estáis muy equivocados. Igual que las medidas de prevención iban apareciendo, la gente de Evil Corp iba desarrollando nuevas actualizaciones y mejoras para Dridex. Se adaptaba a las nuevas medidas de seguridad de los bancos, evolucionando hasta tal punto que se convirtió en una amenaza constante. Las variantes de este troyano fueron tan diferentes del original que se les llegó a asociar con otros ransomwares, como pueden ser Bitpaymer y Loki, lo que en su momento supuso un gran desafío para las unidades que se encargaban de investigar y mitigar este malware, ya que contaba con unas altas capacidades de adaptación. Esto permitía a los cibercriminales seguir operando sin ningún tipo de problemas a pesar del paso del tiempo. El 5 de diciembre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Jakubets y a Igor Turashev, otro de los peces gordos de Evil Corp. Fueron acusados de conspiración para cometer fraude, por lavado de fondos obtenidos ilegalmente y por el robo de más de 100 millones de dólares de instituciones financieras y empresas de más de 40 países. Desde ese día, el gobierno de los Estados Unidos puso una recompensa de 5 millones de dólares por Maxim, o por información que les llevara a él, convirtiéndose en la mayor recompensa ofrecida por un ciberdelincuente hasta la fecha. Pero, como os podéis imaginar, la nacionalidad de Maxim es rusa, y por lo tanto no hay leyes de extradición entre Rusia y Estados Unidos, por lo que a pesar de las acusaciones y la recompensa ofrecida por el gobierno americano, Evil Corp cuenta con la protección del gobierno ruso. Además, se cree que Maxim tiene relación directa con el Kremlin y que ha trabajado para el gobierno ruso dentro del FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad ruso, específicamente en proyectos para los servicios de inteligencia. Gracias a estas conexiones ha conseguido un nivel adicional de protección, haciendo que su arresto en Rusia sea totalmente improbable. En 2015 se llevó a cabo la Operación Tovar, un esfuerzo internacional para desmontar parte de la red de distribución de Dridex. Esta operación fue organizada por el FBI, la Europol y la GCHQ. Durante esta operación, miembros de la banda criminal que no se encontraban en Rusia fueron arrestados dentro de Europa. Durante esta operación se consiguió arrestar a Viktor Bogachev, uno de los operadores clave de la botnet Dridex. Y por todo esto deberíais de pensar que tanto Jakubets como el resto de integrantes de Evil Corp deberían de estar pasando una larga temporada en prisión. Pero vamos a ver que todo esto no ha sido exactamente así. Pero no fue suficiente, ya que el resto de integrantes y de peces gordos de la banda quedaron libres. Aparte de esto, en dicha operación se consiguió intervenir parte de la infraestructura de control de Dridex, lo que temporalmente redujo las actividades del malware, aunque no fue por mucho tiempo, ya que Evil Corp se reconstruyó rápidamente. Pero al final, no todo salió como Evil Corp quería, ya que no todos sus integrantes vivían en Rusia ni estaban tan relacionados como Maxim con el gobierno del país. A pesar de todos los esfuerzos internacionales y las sanciones impuestas, Jakubets sigue en libertad y con la máxima protección de su propio país, que según parece va a seguir impidiendo su arresto. Sin embargo, gracias a todas las acciones legales tomadas contra ellos, han tenido dificultades para poder operar en el extranjero, lo que es un avance en la lucha contra este grupo criminal. Las autoridades de los Estados Unidos han prometido seguir persiguiendo a Maxim y al resto de los miembros de la organización. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue presionando al Kremlin ruso para que colabore en la lucha. Pero es algo que la verdad no pinta demasiado bien. Esta lucha parece ser una batalla de desgaste donde cada cierto tiempo se destapa más información acerca de estos criminales. Y también nuevos datos de posibles ataques con la firma de Evil Corp. Y mientras Jakubets esté dentro de Rusia será totalmente intocable y podrá seguir realizando todo el crimen y más que quiera con total impunidad. Y ahora, llegados al final, me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Conseguirán detener a esta banda de cibercriminales? ¿O podrán seguir realizando todo tipo de delitos informáticos y de robos que ellos consideren?